Este episodio es traído gracias a Despertando Mentes España. Grandes ideas, grandes mentes, ahora en España. 24, 25 y 26 de noviembre. Regístrate de forma gratuita en www.despertandomentes.com. Hola y bienvenidos a un episodio más de Despierta tu Mente. Yo soy Miguel García y entrevisto a personas que han logrado despertar en diversas áreas y han encontrado el sentido y un camino para lograr resultados. Ellos te comparten sus ideas, experiencias y conceptos útiles para apoyarte a tomar acción en tu día a día. En esta ocasión, platicamos con Clara Pascual. Ella es Life Coach certificada por la ICG en Australia. Ha pasado los últimos 11 años asistiendo a seminarios y formaciones dentro del ámbito del bienestar, la sanación y el crecimiento personal. Es creadora del proyecto Integración y Balance para acompañar a buscadores que se encuentran en crisis existencial o momentos de introspección y guiarles para que sanen y se conozcan a ellos mismos y a sus dones a través de la integración de su sombra y la sanación de su herida. Así que comenzamos. Hola y bienvenidos a un episodio más de Despierta tu Mente. Y como ya escuchaste, tenemos a Clara Pascual. Bienvenida, Clara. Hola Miguel, muchas gracias, gracias. Pues muchísimas gracias primero por estar acá. Y una de las preguntas que le hemos estado haciendo a todos los speakers que han estado en los últimos episodios, que por cierto vas a estar en la primera edición de Despertando Mentes España, es ¿quién eres? Lejos de esta presentación que ya di, me gustaría saber quién es Clara Pascual. Ajá. Bueno, primero decir que es una pregunta muy grande, aunque parezca así, pero es una pregunta muy grande. Yo de hecho digo, tengo como un lema, ¿no? Un mensaje que digo, la magia empieza con esta pregunta, cuando te preguntas quién eres. Y a mí esta pregunta me causó durante mucho tiempo incomodidad incluso, ¿no? Porque fue cuando sobre todo empezaba a sentir que no sabía quién era, ¿no? Em, lo digo porque, bueno, eso me llevó hacia un camino pues, muy profundo de sanación, en el que aún sigo, obviamente, y de autoconocimiento profundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es Clara? Clara, bueno, es una chica que desde pequeña le encantaba el tema de la psicología, todos los temas relacionados con la mente, me fascinaba. Y, y a los 19 años asistió a un seminario que cambió su vida. Se llamaba Desata tu potencial, que era una versión un poco del Unleash the Power Within de Tony Robbins. Aquí en España era ese seminario, ¿no? De Juan Planes. Y a raíz de ahí yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Eso fue hace ya 12 años y desde ahí no dejé de aprender, de formarme, de asistir a todo tema de coaching, de desarrollo personal, de sanación. Y me certifiqué en el 2015 como life coach y bueno, pues es digamos casi el pan de mi día a día, porque mi mente va ahí, estoy en ese mundo y considero que es una parte como una parte del propósito, ¿no? Del que yo he venido aquí a vivir, a vivirlo en mí y también a poder compartirlo con otros. Clara, para ti, ¿qué es un buscador? Un buscador es, hay un momento en el que dejamos de simplemente seguir viviendo la vida como la estamos viviendo y empezamos a decir, espera un momento, ¿es esto realmente lo que quiero hacer? O espera un momento, ¿yo realmente quién soy? ¿Estos valores que tengo son realmente los míos? O a lo mejor es que algún día los aprendí y ni siquiera los he vuelto a chequear. ¿Estas creencias que tengo realmente son las que yo he decidido creer? ¿O han sido un poco heredadas o se me han pasado y simplemente las he aceptado como es normal? Y empiezas a hacerte unas preguntas que, por eso, toda la magia empieza cuando empiezas a preguntarte quién soy. Porque te empiezan estas preguntas y es lo que se conoce como una crisis existencial, ¿no? Eh, claro, es un momento un poco oscuro, el encuentro con esa oscuridad de decir, espera un momento, que a lo mejor esto no lo tengo tan claro, ¿no? Y,
Y eso es lo que considero yo un buscador, ¿no? La persona que empieza a replantearse y por ende cambia toda su vida y todo su mundo. Un buscador es aquel que también está en estos, como bien decías al inicio, es una cosa incómoda, ¿no? Preguntarnos quiénes somos. Pero algo que le digo yo a mis clientes es incomodidad igual a crecimiento. Y mira que si en algún momento de tu vida has tenido una crisis o un problema, siempre hay esta incomodidad, pero tarde o temprano vendrá el crecimiento, ¿no? Eh, Sí. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que te ha llevado a crear el programa de integración y balance? Mm, sí. Cuando yo me apasioné por el mundo del coaching, era hace mucho tiempo, hace 12 años, y al menos en España era algo muy nuevo. De hecho, a la gente aún no sabía qué era el coaching. A veces me preguntaban, ¿qué estás en una secta? ¿Qué es eso, no? Ahora ya obviamente es el pan de cada día. Además yo les decía, veréis que dentro de 50 años será el pan de cada día y ahora no ha pasado ni 50 años, en menos tiempo y ya lo es, ¿no? Ya cualquier persona conoce el coaching. Lo que a mí me pasó, lo que yo experimenté es que, bueno, estaba muy metida en el mundo del coaching, pero de repente sentí que a lo mejor había algo más allá que a veces no siempre funcionaba el coaching, o al menos no como el tipo de coaching que yo había aprendido. Entonces ahí empecé a indagar y empecé por un camino incómodo, incómodo de empezar a decir, wow, a lo mejor todo lo que yo he pensado durante los últimos años no es exactamente así. Y ahí empecé más a tirar por el mundo de la sanación, el desarrollo también más espiritual y la física cuántica y todos estos temas que me llevaron a poder congeniar, que es lo que yo hago ahora, el coaching de acción, de resultados, con un proceso de sanación, de autoconocimiento muy profundo, de integración de sombra, para cuando tenemos esos objetivos y aún así el coaching a veces no funciona o parece que sigues autosaboteándote, sigues poder mirar, no forzando a la persona, sino realmente poder ver aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo y suele darse por un proceso de sanación que pueda desbloquear ese obstáculo, esa limitación. Sin duda el coaching no sirve para todos, eso lo tengo muy, muy claro. Es sumamente interesante esta parte de lo que dices de integrar la parte de la sanación, este tema espiritual, el conocimiento de la sombra. Cuéntanos un poquito qué es esto de la sombra. Sí, el tema de la sombra, que además tiene un nombre así como que asusta un poco, pero porque tenemos una connotación de que la sombra es mala, ¿no? Y de hecho así es como se le pinta un poco, pero realmente la sombra es todo aquello con lo que hemos de reconciliarnos de nosotros mismos. Es decir, llegó un punto, de pequeño suele darse esto, aunque a lo largo de la vida lo hemos hecho, que empezamos a quitar, desechar partes de nosotros porque nos han dicho que no son válidas, porque hemos aprendido pensando que no era bueno, eh, porque a lo mejor estaba demasiado exaltado en nosotros, demasiado pronunciado, una característica del ser humano que de pequeño está muy pronunciada y lo único que había que hacer es equilibrarla un poco. Sin embargo, lo único que entendimos, por lo que a lo mejor nos dijeron, fue directamente desecharnos, deshacernos de esa parte nuestra, ¿no? Y lo que suele ocurrir es que en muchas ocasiones, y esto aparece mucho en la simbología de las películas, esta parte de la que nos hemos desechado es justamente una parte tan esencial de tu propia esencia que es donde llevan tus mayores dones. Por eso, cuando empiezas a encontrar, integrar esa parte que ha estado en sombra porque la has querido desechar de ti, empiezas a descubrir cuáles son esos dones que encajan en tu propósito. Por eso está muy relacionado el volver en la sanación y en la integración de la sombra, en encontrar quién eres y encontrar cuáles son tus dones y encontrar cuál es tu propósito. Porque te empiezas a dar cuenta de, wow, esto que yo pensaba que era malo en mí, lo único que a lo mejor estaba era demasiado pronunciado y simplemente tenía que aprender a balancearlo, a equilibrarlo. Pero realmente es una parte tan importante de mí, es una parte tan buena, es un don, que si lo aprendo a usar, se convierte en una parte crucial de mi propósito en esta vida. En Cábala se dice que es necesaria la oscuridad para que exista la luz. Eh, Hablando de esta integración, ¿qué relación hay entre la sombra y el ego? Bien, podríamos decir que son la dualidad
Ego y sombra. Ego nos ha hecho, de pequeños ego, nos dice, para poder sobrevivir y poder pertenecer, este ejecutivo de la junta, digamos que tenemos una junta de miembros dentro de nosotros, ¿no? El listo, el tonto, el soberbio incluso, el humilde, tal, todos, ¿no? Entonces ahí ego nos dice de pequeños, para poder sobrevivir, tú no puedes estar en la junta, lo siento. Te mandamos a la habitación a escondidas, como la bella y la bestia, atrapado en el reino. Tú tampoco, tú tampoco. Entonces, Ego lo que ha hecho, Ego tenía unas buenas intenciones. Al final, por eso digo, como en el artículo, todo por amor. Ego al final tenía unas buenas intenciones, que es la de pertenecer, sobrevivir y ser amado. Pero claro, llega un punto en el que Ego no se da cuenta de que ha cometido un crimen, quitando a ciertas partes de sí mismo, ¿no? Y ya llega un punto en el que se ha olvidado. Se ha olvidado, cuando crecemos, nos olvidamos de aquellas partes que nos hemos desechado y luchamos a toda costa por seguir manteniendo la junta de miembros como está, por seguir manteniendo toda la seguridad por la que hemos luchado, por la seguridad de pertenecer, la seguridad de ser amado, la seguridad de ser alguien suficiente o lo suficientemente bueno. Y ahí es cuando ego, claro, se ha cegado y puede ser negativo. Ok, interesante. Hablando de esta analogía que haces de la junta, platicaba hace algunos días con un especialista y hablábamos justo de esto. De repente la gente dice, es que mató esa parte de él, no, no puedes matarlo, naces con ella y lo único que haces es ocultarlo, pero después de ocultarlo durante mucho tiempo, esto es como un olla express, tarde o temprano va a explotar. ¿Cómo tu programa se encarga de trabajar a la gente cuando llega con esta crisis y que todas estas personalidades o estas partes del ser tienden a salir? Sí, primero es, bueno, un proceso de reconciliación con todas estas partes a través de ver, es ir atrás, suele ser yendo atrás, vamos atrás, ¿no? Hay una pregunta que parece muy mágica y yo ya la usaba en coaching antes de incluso aprender de todo el tema de la integración de la sombra y es, dime un número del 1 al 10 y te dicen, ¿no? 6, 7, 8. Entonces le preguntas, ¿qué pasó cuando tenías 6 años? Y te dicen 6. Y de repente te dicen algo, ¿no? Y ahí suele haber un tema, ¿no? Porque el inconsciente sabe, ¿no? El inconsciente, bueno, es un poco mágico. Entonces, lo que solemos hacer es ir para atrás, vamos al niño interno. Por eso yo digo que la sanación y la integración de la sombra va de la mano de un trabajo del niño interno, porque es cuando se creó la separación de esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. um, es cuando, sobre todo cuando fuimos pequeños. Entonces, ahí algo pasó, o bien que te dijeron o tú entendiste que habían partes de ti que no eran buenas, o bien tú mismo tomaste la decisión por tu cuenta porque sentiste que esa parte fue culpable de algo que pasó y que aún sientes culpabilidad. Entonces volvemos ahí atrás para ver diferentes perspectivas y sobre todo verlo desde una perspectiva ya de adulto, donde tú ya puedes encontrar a tu propio padre, madre dentro, que puede ver a ese niño y puede ver pues, las limitaciones que tiene ese niño para tomar esas decisiones en ese momento, que era de, me deshago de esto. ¿Cómo puedes, y es hablar precisamente de esto, de lo que haces de integración y balance, cómo puedes encontrar un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Porque por un lado me hablas de toda esta parte de la sanación, heridas, etcétera, 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 que tiene que ver con el pasado, pero el coaching normalmente se enfoca en tu presente y en qué acciones vas a tomar. ¿No se contraponen? Muy buena pregunta. Yo creo que en este camino hacia adelante, que es lo que hace el coaching, ¿no? Moverte hacia adelante para conseguir tus objetivos, sueños, metas, lo que se interpone suelen ser siempre cosas que vienen del pasado, ya sean esas creencias que se han creado, esos valores que llevas por aquello que pasó y toda esa parte que rechazas de ti mismo o que rechazas en general y que no te permite moverte hacia adelante. Por eso cuando hablamos de valores que chocan entre sí o cuando tú quieres hacer algo, pero hay algo que no te deja, hay un autosabotaje. Puede ser que haya un valor que tú tienes, que ni siquiera es tuyo, lo has heredado o lo aprendiste para sobrevivir, que hay que volver atrás. O sea, yo siento que al final el futuro y el pasado, aunque parecen que son opuestos, como todos los opuestos, de alguna manera no son tan opuestos, están relacionados, ¿no? De hecho,
si no trabajamos el pasado, el futuro simplemente es una repetición del pasado. Ujú. Lo que son, está repitiendo ciclos. Pero bueno, Eso es. también los ciclos no necesariamente se tienen que romper con esta parte del pasado, ¿no? Que son de las cosas que de repente he trabajado con algunas personas con las que he grabado algunos episodios, hablando justo de esto. Sí es importante sanar el pasado, eso es indudable, pero si te enfocas en el pasado no puedes, uno, vivir el presente y dos, crear un futuro. ¿No? Y el mayor problema del ser humano es esta parte del estrés y la ansiedad, ¿no? Exceso de pasado, exceso de futuro, ¿sí? ¿Cómo después de haber, hace un momento platicabas de los cursos que has tomado, en tu bio hablas acerca de cursos de Joe Dispenza y otros grandes del desarrollo personal? ¿Cuáles crees que sean eh, o cuál crees que sea el factor común de éxito de todas estas personas que hablan de desarrollo personal? Creencias. Ujú. Y para eso han tenido que revisar qué creencias tienen. Y al hacer ese trabajo de revisarlas, llegas a, bueno, es que tocas un poco el pasado, claro, tocas un poco bueno, a veces puede ser que no haga falta el por qué se me creó esta creencia, puede ser que no tengamos que indagar en esa historia. De hecho, conozco a gente que hace coaching y que no están a favor de indagar muchísimo en la historia. Eh, Puedes hacerlo sin indagar muchísimo, pero sí que creo que para hacerte consciente, o sea, que hay que hacerse consciente de las creencias que tenemos para poder cambiarlas. De hecho, es el trabajo Joe Dispensa en sus meditaciones guiadas, te hace ser consciente de cuáles son las creencias que te están paralizando, bueno, y en todo coaching, ¿no? Para poder cambiarlas. Entonces yo creo que la conciencia, la toma de conciencia de qué creencias y qué valores tengo, que es un proceso de autoconocimiento, y después poder decir, vale, esto, ¿cómo me está ayudando y cómo me está paralizando? ¿No? Y poder cambiarlo, creo que es un proceso bueno, que nos ayuda para poder crear un futuro diferente. Ok. Pregunta obligada en este podcast. Para ti, ¿qué es despertar la mente? Despertar la mente para mí es tomar conciencia de quiénes somos, no solo a un nivel profano o terrenal, sino a un nivel también más espiritual. Ok. Por último, ¿qué podemos esperar de tu charla en Despertando Mentes España? Cabe mencionar que el título me llamó mucho la atención. Compártenos cuál es el título y qué podemos esperar de tu charla. Sí, el título de la charla es Lecciones de vida del Rey León. Y bueno, voy a compartir un despertar que yo tuve, que fue con esta película. Y a raíz de ahí mi mente despertó a ver cómo las películas nos mandan, están narrando el mensaje, nuestra propia historia. Y, y voy a compartirlo para que, bueno, pues si hay algunas personas que puedan también empezar a ver películas de otro modo, que además también le ayuden, no solo a entretenerse en el momento de ver la película, sino que le ayuden a juntar más piezas, ¿no? De esa toma de conciencia gracias a la metáfora que vemos en la película, ¿no? A través de la historia. Ok. Bueno, pues no se pierdan este 24, 25 y 26 de noviembre la participación de Clara Pascual en Despertando Mentes España en su primera edición, registro gratuito, www.despertandomentes.com. Y mira, qué interesante esto que dices de que se dio un despertar con esta película. Una de las de los conceptos o mi propia definición de despertar la mente son esos pequeños chispazos que nos llevan a tomar acción comprometida. Y es por eso que se creó el proyecto Despertando Mentes, porque, bueno, no sabemos, muchas veces despierta nuestra mente con una película, con una canción, con una nota en el periódico, con un artículo en una revista o bien con una charla de 15 minutos. Entonces, quiero agradecerte el tiempo, ¿sí? Que te tomaste para hacer este podcast. Los invito a que sigan a Clara en redes. No sé si quieras agregar algo más, Clara. Pues darte las gracias, me ha pasado volando súper rápido y ha sido un placer esta charla contigo, Miguel. No, al contrario, muchísimas gracias. Y gracias a ti que nos estás viendo y escuchando. Ya sabes, activa notificaciones, comparte. Tú nunca sabes cuándo puede llegar este podcast y despertar a la persona indicada. Por mi parte es todo. Mi nombre es Miguel García. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.